Antes de ver este video, es importante que entiendas que mi canal rechaza cualquier tipo de xenofobia, sobre todo hacia nuestros países hermanos. Los errores lo cometen las personas individualmente, no una nacionalidad entera. Así que si vas a comentar y dar tu opinión, procura hacerlo desde el respeto hacia otras nacionalidades. Pero Bolívar no fue venezolano. Bolívar no perteneció a Venezuela porque Venezuela no existía. Es como decir que Tupac Amaru era peruano. Bien. Antes de comenzar este tema, necesito que por favor me respondan una pregunta un poco simple para aquellos que conocen a este personaje. ¿Es este personaje de verdad un profesor o simplemente tiene este nombre en su canal de YouTube y su canal de TikTok simplemente por tener ese nombre y ya? Necesito que me respondan esta pregunta porque es muy importante para entender de dónde proviene esta ignorancia y esta burrada que acaba de decir él. Porque lo podría entender si es un profesor de matemática, de ciencias naturales o de alguna materia que tal vez no tenga que ver con historia necesariamente, como psicología. Pero si es un profesor de historia y, como les digo, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Voy a cerrar mi canal porque voy a perder toda mi fe en la educación sobre la historia en Hispanoamérica, de verdad. Sería increíble si es un profesor de historia o de ciencias sociales, no sé, algo en lo que tendrías que tener un mínimo conocimiento histórico. No debería decirlo, no tendría que decirlo, pero sí, Simón Bolívar evidentemente fue venezolano y Venezuela existía desde antes de su independencia. Pero bueno, vamos al video. Este es un video para todos los venezolanos adoctrinados por un sistema chavista, mugroso y repugnante que los ha matado de hambre y que han tenido que escapar de su país y que algunos todavía creen en las ridiculeces que le ha contado Evo, en este caso Hugo Chávez, y el mismo psicópata de Maduro. Aún sabiendo que les han mentido, que les han engañado, siguen creyendo las patrañas con la manipulación de la historia que ha hecho este sistema estatista socialista, que ha destruido su país, su economía, su casa, su libertad. Pero ellos sí, algunos siguen sufriendo el síndrome de Estocolmo. Bienvenidos los buenos venezolanos, bienvenidos los grandes venezolanos que entendieron que el chavismo es malo y el chavismo está basado en el militarismo principalmente del señor Simón Bolívar. Hoy voy a desasnar a Simón Bolívar. Generalmente trato de ser respetuoso ante cualquier crítica en mi canal, sobre todo si la otra persona no me ha mencionado ni me ha faltado a mí el respeto directamente. Pero en este caso haré la excepción. No existe nada más rastrero y patético que hablar de la identidad y del conocimiento de los ciudadanos de otro país, sobre todo cuando claramente no conoces absolutamente nada de la historia de ese país y se nota que no la conoces ni te interesa conocerla. Encima, con un aire de superioridad de tener la razón absoluta, mencionando a los venezolanos que admiran de alguna manera a Simón Bolívar, es decir, la mayoría de venezolanos, como personas con un síndrome de Estocolmo. Sí, amigo, la mayoría de la población de un país está mal, tú estás bien. Existe otro síndrome llamado narcisismo, que define perfectamente tu personalidad. Búscalo, te lo recomiendo. Le tengo noticias al ignorante de facto. No hay que estar del lado de Chávez ni de Maduro para no tener que odiar a Simón Bolívar. Primero, solo basta con conocer la historia de las independencias gran colombianas que he podido ver en tus videos que claramente no tienes idea. Y segundo, conocer la historia de los líderes venezolanos. Te sorprenderá saber que estos dos presidentes que nombraste no son ni los únicos ni los que más han ayudado a hacer conocida la imagen de Bolívar en la historia de Venezuela como a un héroe o a admirarlo. 12 años después de la muerte de Bolívar, en 1842, el entonces presidente de Venezuela, José Antonio Páez, solicita la repatriación de sus restos desde Colombia a Santa Marta, donde había fallecido. Tras la repatriación, el gobierno nacional hizo una conmemoración invitando a los gobiernos de Colombia y Ecuador para que le acompañasen en el acto de exhumación. En el acto asistieron también generales que habían luchado junto a él y estaba Matea, una afrodescendiente que, siendo esclava de la familia Bolívar, amamantó al muchacho tras la muerte de su madre, y la cual recibió la libertad por parte de Bolívar y le tenía mucho cariño. En 1852, el general y presidente Antonio Guzmán Blanco ordena construir el Panteón Nacional de Venezuela, donde coloca los restos de Bolívar y es el primero en crear un culto a su personalidad, creando estatuas y edictos que colocan la imagen de Bolívar como el padre de la patria venezolana. Y no hablamos nada más de militares. En 1888, el escritor y político no militar Eduardo Blanco publica su obra Venezuela Heroica, exaltando la figura de Bolívar como un importante héroe de la patria.
Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez, figuras que están lejos de representar al chavismo en cuanto a políticas, aumentaron aún más la imagen de Bolívar y de las independencias por medio de concursos de arte nacional en donde salen artistas tan conocidos como Tito Salas y sus grandes obras de Simón Bolívar. Con el nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez, promovió la cohesión nacional por medio de la imagen de Bolívar, llegando a identificar a su gobierno como bolivarianista. Poco sabrá esta persona que Pérez Jiménez ha sido una figura que detestaba el gobierno chavista y a su vez Chávez celebraba la caída de Pérez Jiménez como presidente. Actualmente Jiménez es considerado por muchos venezolanos como el mejor presidente que tuvo Venezuela, en contraposición al chavismo, y muchas de esas mismas personas adoran la figura de Bolívar. Pero esto no termina aquí. Con el inicio de la democracia en Venezuela, presidentes socialdemócratas, enemigos de lo que luego sería el socialismo y militarismo chavista, pero también enemigos del militarismo dictatorial de Pérez Jiménez, también le rindieron culto a Bolívar, entre ellos Rómulo Betancourt, Rafael Caldera e incluso el primer presidente electo por voto universal, Rómulo Gallegos. Entre muchos escritores pro democracia y críticos a los gobiernos como Arturo Uslar Pietri, y esta cantidad de personalidades de diferentes ideologías y políticas que alzaron el nombre de Bolívar son solo aquellos de Venezuela. Si nos vamos a Colombia y Ecuador, o incluso en el mismo Perú, no terminaremos nunca la lista. Así que ni hay que ser militarista, ni socialista, ni chavista para admirar a Bolívar. Así como claramente el no admirar a Bolívar no te exime de decir tonterías, y tú eres un claro ejemplo. Que me dijeron, ¿acaso tú tienes alguna prueba de que Simón Bolívar verdaderamente era un agente inglés o sirvió a los intereses ingleses? Que voy a citar, es una carta de Simón Bolívar. No es el dicho de alguien, es el dicho de Bolívar. Así, en su carta desde Kingston a Maxwell Hislop, importante hombre de negocios inglés que tenía acceso a su gobierno, le pide ayuda material y económica a cambio de regalarle países que no le pertenecen. Abrimos comillas, esto es lo que escribe Simón Bolívar. Ventajas tan excesivas pueden ser obtenidas por los más débiles medios. Y pide 20 o 30.000 fusiles, 1.000.000 de libras esterlinas pedía. Ay, miren la moneda que lo pedía. 15 o 20 buques de guerra, municiones, algunos agentes y los voluntarios militares que quieran seguir las banderas americanas. Con estos socorros pone a cubierto el resto de América del Sur. Y al mismo tiempo, dice Bolívar, se puede entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que forme de estos dos países el centro del comercio, del universo, por medio de la apertura que, rompiendo los disques de uno y los disques del otro mar, acerque distancias más remotas y hagan permanente el imperio de Inglaterra sobre el comercio. Bolívar no peleó contra la dictadura monárquica de España, él peleó contra aquel monopolio que España tenía aquí para darle apertura, para darle paso a otro imperio que en este caso era el inglés y el británico. ¡Wow! Nadie sabía esto, nadie sabía que Bolívar le había pedido a Inglaterra ayuda logística para la guerra. No es como que los más conocidos proyectos audiovisuales muestren esta ayuda logística, entre ellos la serie de 1980, Bolívar el hombre de las dificultades, la serie de Bolívar en Netflix de Televisa y la película El Libertador hecha en Hollywood. No, para nada. No es como que esta ayuda inglesa sale en los libros de historia para niños y prácticamente todo venezolano que recuerde sus clases de historia lo conoce. No es como que sale en Wikipedia y en cualquier video informativo de YouTube sobre la vida de Bolívar. Amigo, descubriste el secreto que nadie sabía de Bolívar, felicidades. Pero sobre todo, nadie sabía que cuando pedías ayuda logística tenías que pagarla, y siendo ayuda logística para una guerra tan grande como lo fue la independencia, una de las opciones era vender o arrendar tierras. Pero seguro tú no sabías que el endeudamiento por financiación ha existido desde toda la vida y tanto el Imperio Español como Perú independiente participaron en este tipo de endeudamiento. Alguien que le diga a este genio de la historia que su preciado Imperio Español vendió, regaló y arrendó y perdió más tierras que lo que Bolívar siquiera había soñado con vender para pagar la deuda. El rey Carlos V arrendó más de la mitad de las actuales tierras venezolanas a una familia alemana con el fin de pagar deuda generada por el acceso al trono del rey al Imperio Romano Germánico. Estas tierras representan más de 5 veces el tamaño de Panamá. Supongo que Carlos V fue un agente alemán según tu lógica. Tras la guerra de sucesión causada por la falta de heredero por parte del rey Carlos II, los Borbones, para conseguir el trono español, ceden las tierras españolas de Gibraltar, Menorca y Países Bajos españoles. Los Borbones eran agentes ingleses, germanos y franceses al parecer. Además, debido a las reformas borbónicas, Perú pierde como virreinato más de la mitad de su tierra y su poder, pero ahí estás tú defendiendo al Imperio Español como si Perú no pudiera hacer nada sin él.
Por último y más importante, la idea de que Bolívar luchó contra un monopolio español en América para cambiarlo por uno inglés y colocar de ejemplo la venta de Panamá es una completa ridiculez. Bolívar luchó por 3 factores principales y esto se encuentra dictado en el Congreso de Angostura y en la Carta de Jamaica, que claramente no conoces porque no estarías diciendo esas tonterías. Primero, Bolívar quería la independencia política y económica del territorio americano de la península y del poder monárquico español, pues el Imperio Español no permitía la toma de decisiones administrativa por parte de los americanos, sino de españoles traídos desde la península, para que manejaran los virreinatos y gobernaciones, esto por lo menos después de las reformas borbónicas. Tampoco permitía, sobre todo en Venezuela, la libertad de comercio de ciertos productos con otros imperios y mucho menos permitía que existiera un congreso de americanos que pudiera luchar contra estas medidas. Encima de todo, los impuestos como las primicias y diezmos que iban directo a una corona que no hizo más que perder el control de la península por los Bonaparte seguían existiendo. Pensar que ese monopolio político y económico que incluía impuestos, bloqueos económicos e imposibilidad de que americanos pudieran tomar las decisiones de su propia nación se puede comparar al poder que Inglaterra hubiera tenido en América si se le hubiera dado el Canal de Panamá es ridículo. Sin duda alguna, esto hubiera ayudado muchísimo a Inglaterra en el poder y la economía transatlántica, mas no le daría un poder como el que tenía el español en América. Lo que Bolívar quería era tender un puente de relaciones comerciales entre la Gran Colombia con Inglaterra, que él consideraba la próxima primera potencia económica, en lugar de tener que pedirle permiso a Papi Fernando VII para poder comercializar con Inglaterra. Sus otros 2 factores por el cual luchó por la independencia fue la unión de la mayor cantidad de países americanos, incluyendo la posibilidad de que Brasil formara parte de esta unión, y por último la abolición de la esclavitud. No compares entonces el querer ayudar a un imperio como el inglés a volverse el centro del comercio, que claramente fue un error a mi parecer, pero no lo compares con el poder que tenía la corona española y la mala política que existió por las reformas borbónicas, que incluso destruyó la unidad peruana, dividiendo el territorio que tenía con los Habsburgo, quitándole el poder administrativo y hundiéndolo cada vez más. Vamos a empezar, prepárate, ponte bastante vaselina para que no te duela tanto. Te va a doler, pero con la vaselina va a ser un poquito más receptivo lo que te voy a dar. En primer lugar, el hecho que no seas adepto al gobierno de Maduro o al de Chávez no quiere decir que no hayas sido educado bajo el control del Estado en una política bolivariana, en una política de adoración a Simón Bolívar. Y eso es lo que evidentemente ha ocurrido con una generación enorme de venezolanos, que aunque no están de acuerdo con Maduro, algunos sí están con Chávez, ¿eh? Y aunque algunos no están de acuerdo con ninguno de los dos, están de acuerdo en la admiración que se le tiene a Simón Bolívar, y eso es algo que difícilmente salga de la cabecita. Muy difícil que lo entiendan porque ya están adoctrinados. Es muy complicado porque es más fácil engañar a alguien que convencerlos que han sido engañados. Eso es en primer lugar. Vamos a empezar un poquito por ahí. Ahora, quinto y último. Para el Perú, Simón Bolívar fue un mercenario. Le pagamos, fue nuestro empleado, fue nuestro chacho. Oye, a ver, ven chatito, ven para acá. Quiero que mates aquí a uno de acá, por favor, anda, ven, mátalos y te vamos a pagar. Y él, ok, amigo, hizo lo que hizo, se le pagó su millón de libras, su millón de pesos a él y a todos sus bastardos. Y luego, simplemente el tipo nos quiso imponer una constitución malísima, vitalicia, porque era un dictador, y no le quisimos aceptar, se fue, tuvimos guerra con la Gran Colombia. Así de sencillo. Bolívar fue nuestro asalariado, no fue más que eso. Aquí, el hombre más sabio del mundo acude a la única forma que tiene de argumentar cuando no le quedan argumentos que le sirvan a su favor. Tratar de minimizar la imagen de un personaje histórico que, para bien o para mal, realizó una de las campañas más exhaustivas e importantes en la historia de América. No trates de minimizar la imagen de Bolívar como si de verdad llamarlo mercenario, porque fue solicitado por parte de José Faustino Sánchez y José Rivas Agüero para liberar el Perú, porque necesitaban ayuda externa, sea algo vergonzoso. Si eso fue vergonzoso, ¿qué quedará para el Perú? Y ojo, esto no lo digo para minimizar a Perú, que tuvo grandes generales tanto del lado patriota como del lado realista, y ni hablar del gran poder que tuvo durante la regencia de los Habsburgo y antes con el Tahuantinsuyo. Me refiero a que, bajo tu propia lógica, si Bolívar fue un simple mercenario que usaron y luego le dieron una patada como tú dices, ¿qué quedará para el Perú, que necesitó de ese mercenario y de la ayuda de otros personajes como San Martín para poder liberarse del control español? Ese supuesto mercenario obtuvo el mayor poder posible en tu país. Ese supuesto mercenario fue la razón por la cual Perú, te duela o no, pudo lograr su independencia. Haya sido positivo o negativo, que claro, para los hispanistas radicales Perú se arruinó desde ese momento porque según ellos, Perú no puede ser nada sin la península, cosa que es completamente falsa, pero se sigue alimentando del sentimiento de inferioridad de uno de los países que formó parte en el pasado del mayor imperio indígena en América.
Sin duda alguna, Bolívar cometió muchos errores en Perú, a mi parecer siendo uno de los más importantes no haberles dado a los peruanos su confianza y más posiciones altas, así como condecoraciones para mantener su unidad con la Gran Colombia, ya que Bolívar no confiaba mucho en los generales peruanos de ser hábiles para luchar por sí mismos contra el poder realista, cosa que para mí terminó por crear un ambiente de descontento y desconfianza ante Bolívar, quitándole a él y a su constitución vitalicia el poder. Por esta razón, entendería cómo varios peruanos no se sientan identificados con Bolívar como a un héroe ni se identifiquen con él y sus ideas. Lo comprendería totalmente. Pero una cosa muy diferente es pensar que Bolívar fue un enemigo directo del Perú, cuando a pesar de todo, cumplió con el trabajo de independizar el territorio para el cual fue exhaustivamente requerido, y pensar que fue un simple mercenario que fue usado y no logró nada para tratar de empequeñecer su imagen. Así que no trates de hablar de una figura histórica tan importante creyendo que no hizo nada llamándolo asalariado cuando tú mismo eres un asalariado y tienes menos mérito que cualquier mérito que haya merecido Bolívar. Acepta que no sabes nada de historia y acepta que quien necesitó la vaselina fuiste tú. En fin, todavía existen muchos mitos de leyenda negra alrededor de Simón Bolívar. Es por esto que entre estos días estaré preparando un video desmontando la mayor parte de estos mitos, incluyendo por supuesto también los mitos de leyenda rosa que hay en torno a él. Recuerden estudiar y no hablar por hablar. Con esto finalizo el video. No te olvides de darle like si te gustó el video y suscribirte si aún no estás suscrito. Hasta la próxima.